Sonia, a lo largo de toda tu obra hay un diálogo permanente entre la antropología y la literatura. Entonces quiero preguntarte en primer lugar por los orígenes de esa inquietud, de ese interés, y cómo fue naciendo en ti el amor por los libros, incluso desde la infancia, ¿no? Cuéntanos un poco tu relación con ese mundo. Sí, me gusta que me hagas esta pregunta, ya, porque generalmente, claro, se habla desde un lugar siempre muy... bueno, no sé, alguien me pasó a mí tal libro. No, la verdad es que yo nací, creo que cuando abrí los ojos ya estaba en una librería, ¿ya? O en una estantería de libros, o en una biblioteca, ya, y con mapas. Eso es bien importante. Entonces, lo que pasa es que mis viejos eran profes de historia, ¿ya? Y en general, bueno, en mi familia había toda una tradición, ¿no?, respecto a lo que es la lectura. Entonces, desde muy chica ya tuve en mis manos ya demasiados libros, ¿ya? Esas materialidades, además, yo todavía las recuerdo de muy niña tocarlas, ¿no? Tocar. Y ver, ¿no?, títulos y cosas. Entonces, claro que no me decían mucho, pero solamente esas palabras, esos títulos, me llevaban así como algo pasa acá. Entonces, la verdad es que estuve siempre como pegada, adosada a los libros, ¿no? Y después tuve la fortuna, digamos, de estar en un liceo experimental, en el Manuel de Salas, donde también había todo no un fomento, pero estaban ahí los libros, eso quiero decir, ¿no? Entonces, no es como que, descubrí y me pasaron, sino es que estaban ahí. ¿Y cómo fue colándose ahora en tu trabajo más profesional, académico? Sí. ¿Qué tomaste de ahí? Sí. Mira, lo que pasa es que hay una cosa bien importante que tiene que ver con el liceo también y tiene que ver con mi familia, que claro, había un hecho de valoración a la escritura, ¿no? Entonces, como digo, esto de los autores, siempre habían autores que circulaban, y sobre todo novelas, ya las novelas de la época. Entonces, ocurre que en el liceo también, ¿no?, en el Manuel de Salas habían talleres literarios, y yo empecé a escribir muy chica. Me subía a una silla, y esto era muy divertido porque hay gente que se acuerda, ¿sí? Me subía a una silla y leía poemas que escribía, unas cosas que las veo ahora y son horrorosas, digamos, y siniestras, ¿no? Pero bueno, entonces estaba ese camino, y bueno, no sé, existía acá en Ñuñoa una casa de la cultura, por ejemplo, llegaban escritores, llegaban muchos, ¿no? Y habían actividades, y entonces también ahí yo empecé a meterme desde muy chica en esos talleres literarios. Creo que tuve una formación ahí muy potente. Después, cuando ya estaba en enseñanza media, postulé al taller de Enrique Lin, que era un taller de poesía, donde está, qué sé yo, Zurita, Melquiades Martínez, bueno, había un Waldo Roja, ya, había todo un cúmulo de sujetos. Yo estaba en el colegio todavía, ya, y siempre se acuerdan, se rían también, porque llegaba con uniforme, llegaba con uniforme, con las trenzas, ya, al taller, y entonces ahí yo me formé. Te fijas, estaba todavía en el colegio, pero me formé en la literatura en esos talleres, ¿no? Entonces, bueno, y otros también acá en la Católica estaba Fidel Sepúlveda, que hacía un taller, y ahí es bien interesante porque eso se entronca un poco con esta cosa, digamos, de escribir en antropología. Fidel tenía, aparte de ser poeta, digamos, tenía esta cosa de mirar, ¿no? De mirar estos mundos culturales, otros, ¿no?, que habían. Y esa también fue una etapa formativa súper interesante, que es previa a la universidad. Entonces, claro, yo entré a antropología, y además yo entré al Instituto de Estudios Humanísticos, porque tenía estas dos cosas, digamos, ¿no? Y entonces, claro, me di cuenta que en realidad escribir uno escribía, digamos, ¿no? En cambio, antropología había que aprender antropología, ¿no? Entonces me decidí por la antropología, pero siempre estuve en esta doble militancia, digamos, y después tuve también la fortuna de estar en el taller de José Donoso. Durante 2 años más tuvimos una relación muy estrecha con el viejo, digamos, nos queríamos mucho. Entonces siempre fue paralelo, siempre fue esta cosa paralela. Y en la universidad había una sequedad tremenda, porque me tocó ese minuto de sequedad, pero a la vez esa sequedad fue maravillosa, en el sentido de que nos obligó a entrar, ¿no?, en otros lados.
Y ahí hay un texto que para mí es fundamental, que es el segundo sexo. ¿Ya? Que obviamente no se leía en la escuela, ¿no? No se leía en la escuela, olvídate, era como nada, que Simone de Beauvoir, que feminismo, que nada. ¿Y por qué digo? Porque el segundo sexo la gente siempre conoce el primer tomo, ¿no? Pero el segundo tomo del segundo sexo ya son relatos. Ya son relatos de mujeres donde en el fondo la Simone hace un juego ahí, ¿no? Y ella misma en su escritura, te fijas, es como esta cosa que está entre comillas lo que podría ser un ensayo filosófico, científico, pero a la vez este segundo tomo, ¿me entiendes?, es literario y a la vez entra en temas, digamos, que para nosotros son complejos, ya lo sabes, ya metodológicos, de qué haces con los relatos, cómo los contas. Y ella entonces armó este segundo tomo con los relatos. Y ahí para mí fue como, bueno, aquí hay un camino, ¿no? Aquí hay una manera. No muy comprendida después, pero bueno, en fin. Sí, eso te iba a preguntar, es interesante porque eso lo veo en la impronta de muchos de tus trabajos posteriores, las voces, recoger voces, armar relatos, darle vida, digamos, a los fenómenos socioculturales que suelen describirse tan técnicamente. ¿Encontraste resistencias, encontraste de alguna manera incomprensión en esa manera de comunicar y hacer antropología? Sí. Y la incomprensión venía desde la antropología, más que desde la literatura o más que desde lo que podríamos llamar, ¿no es cierto?, las personas que tenían una cierta sensibilidad, digamos, ¿no es cierto?, a las ciencias sociales o a la reflexión, etc. Encontré mucha más resistencia en el lado de mis colegas, y así como, bueno, esto no es científico, ¿me entiendes? No, claro, estas son cosas, digamos, te fijas como ensayo, no sé, yo escribí Mujeres de la Tierra, que era justamente un ensayo sobre las mujeres mapuche, donde juego, ¿no?, un poco con los temas interpretativos, más toda trabajando justamente con estas metáforas, ¿no?, que aparecían en estos relatos de las mujeres. Y entonces, claro, eso fue considerado como algo así como, bueno, así como, ¿qué es esto?, ¿no? Pero, y ahí había otra cosa interesante. Como estamos hablando de este periodo de la dictadura, ¿ya? También había en ese gesto, te fijas, un gesto, me carga, odio la palabra subversivo, digamos, que es demasiado manoseado, ¿ya? Pero había un gesto como, voy a decir, como resistencia. Entonces, me importaba, en realidad no me importaba mucho, digamos, esta rechazo, llamémoslo así, desde la academia, porque estábamos en otra, ¿no? Y porque había el descubrimiento, porque estábamos abriendo mundos y estábamos pensando cosas, justamente en el movimiento feminista, ya que de la cual soy, digamos, tributaria, digamos, ¿no?, en esa época. Quizá otra clave en la que abriste mundos o en las que fuiste armando ahí como una mirada singular y disruptiva tiene que ver con esa vuelta a los mundos ancestrales desde los aspectos más culturales, estoy pensando obviamente a la culinaria, los mitos, los sueños, todos esos elementos que quizá en la antropología más clásica son considerados secundarios porque no son la estructura económica, porque no son el sistema político en un sentido más convencional. Entonces quería preguntarte un poco por esas inquietudes, por esa búsqueda que está tan temprano también en tu obra y de dónde viene y cómo estuvo también en tu propia biografía como una pregunta, ¿no?, por esos mundos tradicionales. Sí, mira, yo creo que eso tiene que ver con un tema de curiosidad, ¿ya? De una enorme curiosidad. Yo creo que, bueno, a ti te pasa, digamos, como antropóloga, ¿ya? La enorme curiosidad, digamos, por el otro, ¿ya? Que es la curiosidad también por ti, es la curiosidad por el mundo, cómo se construye, cómo se arma. Y entonces, claro, a mí me interesó mucho porque todo esto nace de lo que tú oyes y de lo que tú ves, ¿no? Entonces siempre estuve como abierta ya precisamente a todos esos restos, esos pedacitos, esas cositas que no eran vistas, digamos, ¿no?, que no eran miradas, porque claro, a ver,
digamos, la tendencia, como tú dices, siempre es hacer grandes interpretaciones de esto, de lo otro, no sé, los movimientos políticos, sociales, etcétera, ¿no? Pero entonces, ¿qué le pasaba a esas mujeres? Eso era lo que a mí me interesaba, o sea, ¿qué resortes habían ahí? Y esos resortes ya me llevaron a entender una cuestión absolutamente, voy a decir, universal, ¿ya? Todos estos relatos, cuando yo empiezo a escuchar mitos, por ejemplo, ¿no? Y empiezo a escuchar que la gente me cuenta cosas mientras cocinamos, ¿no? Entonces, no, bueno, mira, aquí resulta que el fuego ya hay dos fuerzas acá, una masculina, una femenina, hay un choño de buceo, un choño de puchá, y entonces, mira, pasa tal cosa, ¿no? Y entonces yo empiezo a mirar y digo, bueno, pero ¿qué significa esto? ¿Dónde está esto? ¿No? ¿En qué lugar está esto? Y bueno, ahí ocurre algo que me pasó muy fuertemente, que era como, hay necesidad, sobre todo en la sociedad chilena, de decir esto. Decir esto existe. Esto además nos conforma, nos construye, nos constituye, porque si bien esos choñoihuas podían ser algo muy distante, ya estaban muy cercanos. Estaban muy cercanos, y estaban cercanos porque, no sé, escuchaste a tu abuela hablar de repente sobre el fuego, ya dijo algo, ¿me entiendes? Tenía que ver con la estufa, por ejemplo, ¿no? Y entonces empiezan a producirse esas conexiones donde entonces no es esta cosa de, bueno, sí, ay, voy a mirar en lo otro, ¿qué es lo que dice lo otro? ¿Me entiendes? Ese distinto. Entonces empieza este juego, digamos, que para mí fue muy, muy potente, ¿no? Que es este descubrimiento ya de nosotros, ya, y de esta negativa y de esta negación ya que siempre hemos tenido en relación a estos mundos, ¿no? Esta cosa ilustrada, ¿me entiendes tú? Entonces que somos herederos de esa cosa tremenda, pero que es una ilustración a media, y ya, todo lo que sabemos, ¿ya? Y entonces encuentras ahí, o sea, aquí hay, ¿me entiendes tú? Un eje, aquí hay una fuerza. Sí, y ¿qué tengo yo que ver con esa fuerza? ¿Qué tenemos que ver nosotros con esa fuerza? Y es ahí entonces donde empieza todo este camino también de decir, bueno, los sueños, ya, por ejemplo, ¿no? Hace falta una geografía onírica chilena, porque desde los sueños, ¿me entiendes?, es donde se habla, y no quiero decir que el inconsciente se manifieste, bla, 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 no, quiero decir que justamente ya todos esos miedos, todas esas cosas también maravillosas que están en los sueños de todo Chile, ya, nos dicen mucho, ¿ya? Y entonces siempre quise por eso meterme en esos lugares que eran como los lugares además como más, ¿cómo se llama?, poco estimados, poco valorados, ¿ya? Porque, ¿qué te dedicar a esta cuestión? ¿Me entendí? No, ya pasó la época de los mitos, ya pasó, ¿me entiendes? Esas son cosas que no tienen que ver. Pero en realidad, claro, estaban ahí y están ahí. O sea, quiero decir, no es que estaban en el pasado, siguen estando, ¿no? Siguen estando. Entonces, yo creo que esa antropología, que es una antropología más que va, te fijas, por estos embeces, ¿no? por los reversos, digamos, ¿no? Claro, yo y creo que ahí es donde yo siento, al menos, te fijas, que hay y creo y espero habérselos transmitido a mis estudiantes, ¿ya? Esa necesidad de abrir y de abrir. Yo quiero insistir en algo aquí, porque cuando entiendo el tema del mestizaje, por ejemplo, ¿ya? Y que mucha gente de repente hace, ¡ay, no! Pero es que eso es muy reaccionario. ¿Te fijas? ¿Cómo te preocupas de esto cuando esto? No, pero tú te empiezas a dar cuenta justamente, y es lo que te decía, ¿no? Cuando digo, oye, pues si a mí mi abuela me dijo esta cuestión, ¿te fijas? Yo lo tengo ahí en algún rincón, ¿me entiendes tú? Mío está. Y entonces ese conflicto que somos, ¿no? Ese conflicto justamente por el mestizaje, digamos. Entonces, no es amoroso, no es bello, no es, ¿te fijas? Es muy complicado por todo lo que significa, pero a la vez es de una productividad maravillosa, ¿no? Entonces,
ese comillas, barroco escondido ya que tenemos y que hay que pensar. Por ahí iba yo, ¿no? Por esos lados. Sí, me tomo de una idea que tú planteaste que me parece interesante, que es esta idea de que no es solamente un pasado, no es que estaba, no es que es solamente lo ancestral, sino que es algo que convive hoy día, ¿verdad?, con nuestra realidad contemporánea. Sí. Y en ese sentido quería preguntarte, porque quizás esos objetos tuvieron un abordaje en una clave folclorista, en una clave rescatista en algún momento, claro, ¿verdad? Claro. Como de desenterrar lo que está en peligro de extinción, pero han habido virajes en ese sentido en tu propia obra y en general en el campo, hacia otros modos de conceptualizar estos repertorios culturales más vinculados a nociones como la idea de patrimonio, ¿verdad? Entonces quería preguntarte si tú podías también hacer alguna reflexión acerca de ¿cuál ha sido esa recepción de estos temas a lo largo de tu trayectoria y de qué modo hoy día tenemos nuevos entendimientos acerca de lo que en algún momento se entendía como este residuo necesariamente pasado, ¿verdad? Ancestral? Sí, bueno, mira, yo creo que esto tiene que ver también como con contextos, ¿no? Yo creo que la globalización y toda esta entrada, digamos, comillas, al mundo de nuestra isla chilena, te fijas, fue muy, muy importante en el sentido de que cuando emerge toda esta como homogenización, yo estoy estudiando en ese momento, ¿no? Estoy en ese minuto, digamos, escribiendo, trabajando, donde arremete ya toda la, ¿cómo podríamos denominar? Toda esta, ¿cómo llamaba? El avalorio, ¿no? El avalorio, ¿me entiendes? El producto, la materia como fetiche, ya, todo lo que sabemos. Empieza a pasar todo eso muy fuertemente y entonces empieza como a arrasar, ¿no? Entonces el burger, ya, todas esas cosas que nosotros no teníamos idea empieza a aparecer, ¿no? Y entonces este miedo a la homogenización, por un lado, pero mucha gente fascinada con eso, ¿no? O sea, qué maravilla poder estar ahí, qué lindo, ¿me entiendes? Este burger, ¿ya? Entonces, en ese contexto, te fijas, cuando tú dices se pierden las cosas o las cosas permanecen, resisten, ¿ya? En ese minuto yo empiezo a ver esto, ¿ya? Pero claro, cuando se entroniza ya este modelo y se entroniza muy fuerte, también aparece esto otro, ¿ya? Y esto otro leído justamente y leído por un tema ya global, te fijas, de que hay que conservar, ¿ya? Empieza a aparecer el tema de la conservación justamente por esas pérdidas, ¿ya? O lo que se cree que son esas pérdidas y los problemas que eso trae. Entonces claro, eso que veíamos de esa manera, ¿no es cierto?, empieza a entenderse mediante convenciones internacionales, te fijas, y esto ya que permanecía no como la idea construida de un legado, ya sí comienza, ¿no es cierto?, a tener un nombre, comienza a aparecer, y entonces aparece esta noción patrimonial, que es muy reciente, llamémosla así, reciente, comillas, digamos, por lo menos para la isla nuestra, ya esto. Y entonces, claro, empiezan nuevamente todas estas torsiones, y eso es lo interesante, porque tú tienes las convenciones, tienes los modos de decir, los modos de hablar, esto es patrimonio material, esto es inmaterial, esto es esto, todo aquello que estaba, o por lo menos que nosotros lo leíamos, ¿no es cierto?, como una parte constitutiva de este lenguaje que nos constituye a nosotros como identidades, digamos, pero empieza a decir, no, mira, ahora esto es patrimonio, esto significa, entonces, ¿ya? Y entonces empieza toda esta tipificación. Eso hace y es bien importante lo que tú dices, porque además produce a la antropología una pregunta, ¿ya? O sea, y de hecho, ojo, muchos de los que participaron en esas convenciones construyendo los conceptos eran antropólogos. O sea, la Lourdes Arizpe, por ejemplo, fue como la primera ya que aparece, digamos, creando un lenguaje, ya, donde es muy importante porque claro, ella tenía, yo leí algunos artículos súper interesantes, digamos, de esa época, cuando ella plantea, y habla esta idea del río, ¿no? Dice, nosotros somos un río, no sé si tú, con los afluentes, ¿no? Y habla, entonces, claro, el patrimonio en el fondo es eso, ¿no? Y estos afluentes tenemos que entenderlo. Pero cuando eso ya se oficializa y eso se transforma y se institucionaliza, empiezan a pasar otra serie de fenómenos. Te fijas que son como muy, muy importantes de leerlo,
porque también tiene que ver con el mercado, y tiene que ver con una manera, ¿no es cierto?, de decir qué es lo que vale, lo que no vale, lo que vamos a salvaguardar, las políticas de salvaguarda, de dónde vienen y quiénes son, ¿ya? Entonces yo hablo también desde mi experiencia como me carga esa palabra, digamos, como ya no sé, experta, qué sé yo, aquí de América Latina, allá. Toda esa tontera en la UNESCO, digo tontera en el sentido que, por esos nombres, digamos. Y entonces, claro, yo ahí enfrenté también y vi cómo, en el fondo, todos los intereses políticos y económicos estaban funcionando en la UNESCO, ¿ya? Y entonces con estas definiciones ya de qué es lo que es ya cultura inmaterial, qué es lo que es cultura material, que por lo demás es una ficción ya absoluta, tú te das cuenta que en el fondo la política de las identidades, ¿no es cierto?, se fomentaba por un lado, pero por otra parte también los nacionalismos. ¿Ya? Y entonces esa contradicción y ese conflicto yo creo que es algo que ahora, digamos, o sea, lo podemos problematizar desde estos distintos lados. Por una parte, digamos, se construyen estas cosas como noción de patrimonio, pero por otra parte, te fijas, esto trae aparejado una serie de problemas que por lo demás, a las comunidades, o sea, la verdad es que nada, o sea, las comunidades y las viejas y las artesanas y no sé qué, ven las posibilidades de decir, bueno, por ejemplo, que en Chamalí, ¿no es cierto?, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, en, ¿cómo se llama?, urgente salvaguarda, te fijas, pero claro, es la oportunidad de... conjugan muchas cosas ahí de poder entrar a un cierto mercado también. Y bueno, y Chile que es tan raro, digamos, ¿me entiendes? Decir, bueno, tenemos, ¿me entiendes?, algo que en el concierto de la humanidad cultural no sé, nos da orgullo, etcétera, ¿no? Pero creo que estamos frente a un dilema y a un problema súper complejo en este minuto respecto a esa cosa. Yo recuerdo, no sé cuándo exactamente fue, pero hace unos años atrás, entonces se quería llevar el Guillatún ya a la lista representativa de la UNESCO, ya de patrimonio cultural inmaterial. Y entonces, obvio, o sea, esto venía del Estado, ¿me entiendes tú? O sea, los grupos del Estado querían hacer esto. ¿Qué hacen los mapuches? No, ¿me entendí? O sea, ya no queremos estar ahí. Y eso, si tú lo lees y lo piensas como, ¿qué significa? ¿No? ¿Qué significa? Porque yo no quiero estar ahí, no me interesa. ¿Te fijas? O sea, estoy también fuera de un circuito, ¿ya? Y creo que ese es el problema que se ha producido, digamos, con estos cambios, digamos, de conceptualización. Y ahí yo también pienso que los antropólogos y antropólogas tenemos muchas. Sí, pues porque por una parte está todo el tema de que no haga sentido esta nomenclatura a las comunidades, no les interesa un poco lo que tú ya estás escenificando, y por otro también hay apropiaciones, hay usos de estas nociones en el marco de movilizar agencias, por supuesto, que llevan a que la noción adquiera a veces tintes medios incómodos, ¿no? Sí. Ciertos patrimonios que no generan consenso, o que son restringidos a comunidades polémicas, limitadas. Entonces, no sé cómo ves también esa ampliación del concepto de patrimonio hoy día como una arena política compleja que también trae fricciones. Sí, es súper importante lo que tú me preguntas, Carla, porque claro, el surgimiento de los patrimonios incómodos tiene que ver, como tú decías, claro, con estas agencias, ¿no? De determinados grupos, como por ejemplo las mujeres, ¿no? Yo creo que las mujeres colocan un punto muy importante, por ejemplo, en los temas de la musealización, ¿ya? Bueno, porque entonces, claro, políticamente correcto hay que incluir mujeres, digamos, ya, pero claro, ¿cómo se incluyen, no? Y ahí entonces empieza una cuestión de una pregunta, una interrogante, ¿no? Que tiene que ver con las historias, ¿no? Cómo se cuentan las historias. Entonces, o están guetizadas las mujeres en los museos, entonces tienes una sala de mujeres, ya, o las mujeres ingresan al relato, ¿me entiendes?, en igualdad de condiciones. Hay una discusión
discusión que se produce en estos espacios, comillas, sagrados, digamos. Como el Museo Histórico Nacional, que tuvo esa discusión. Exactamente, ¿no? Que ahí hubo una cuestión súper linda que hizo Rolando Báez, digamos, con Madres y Guachos, que mete, ¿no? el carnet de O'Higgins como guacho, ¿no? Y entonces empieza a producirse ahí, ¿no? Una discusión. Entonces, los patrimonios, digamos, vinculados a estos sitios de memoria, ¿no? Estas muertes, los derechos humanos. Yo creo que ahí hay un campo interesante. La gran pregunta acá es cuando nosotros decimos patrimonio, y lo entendemos, ¿no es cierto?, justamente como este acervo, como este legado, pero que es colectivo, ¿no? Que es colectivo. Ahí empieza el problema, ¿no? Porque claro, en la medida en que es el acervo, comillas, de una idea de nación o una idea de... Claro, no tenemos problema, ¿no? El problema es cuando ingresa, ¿no? Esto. Es una gran pregunta, Pero a veces viene otra pregunta, y ahí creo que André Menard ha hecho cosas muy interesantes, digamos, en ese sentido, que es la pregunta por la fetichización, ¿no? Donde empieza a aparecer, y justamente, y por eso lo ligo con este tema del mercado que habíamos hablado antes, ¿no? Donde entonces ya, o sea, empieza a aparecer ya el patrimonio como un fetiche también, ¿no? Y como algo ya que aparentemente, digamos, ¿no es cierto?, es como consensuado. Pero que más que nada, te fijas, lo que se busca es esa posesión que identifica un determinado grupo. Entonces, ahí yo creo que hay una gran pregunta de cómo eso se va a resolver, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con eso? Yo tengo la impresión de que, por ejemplo, los organismos internacionales y muchas veces los propios estados, digamos, no entienden eso, ¿ya? No lo entienden. Y lo que sí a mí me preocupa profundamente, y creo que ahí hay un tema, son los nacionalismos, ¿ya? O sea, cómo a partir de esta patrimonialización se produce, digamos, un nacionalismo. Voy a poner el ejemplo culinario, ya tú sabes, ¿no? México, Francia, ¿no es cierto?, Italia, ¿ya? Perú. Perú ahora con el ceviche. ¿Qué es lo que ha producido eso, no? Produce una cuestión muy compleja, ya que se relaciona en paréntesis también con las denominaciones de origen, porque cuando tú piensas justamente en cultura y piensas en los patrimonios, estamos hablando de no fronteras, estamos hablando de lugares que son porosos, ¿ya? O sea, si yo digo ceviche, o sea, de verdad que toda la costa, ¿me entiendes?, americana ya es ceviche, ¿te fijas? O sea, y podemos hacer el rastro. Entonces, ¿qué ocurre cuando un país produce este nacionalismo culinario, ¿no? Entonces, los conflictos ya que antes podían haber sido conflictos por fronteras, ya, etcétera, ya se transforman ahora en conflictos culturales, ¿sí? En base, digamos, a esta adscripción, digamos, ¿no es cierto?, patrimonial, que siempre se dice pertenece a. ¿Te fijas? Y ahí entonces creo que hay otro campo problemático que no se ha trabajado mucho y como que queda, ¿me entiendes?, ahí flotando. ¿Ya? Entonces, ojo, yo pondría mucho ojo con eso. Claro, porque pasa de ser un registro de identificación a uno de propiedad. Exacto, exactamente. Y entonces, claro, yo hablo del ceviche y estoy diciendo Perú. Te voy a decir, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? Ahí tienes un campo. Y el otro campo, Carla, que yo creo que es súper importante y complejo a la vez también, justamente es el de las comunidades, ¿no? Porque claro, y comunidades quiero decir sujetos, personas que animan, porque normalmente con esta fetichización, te fijas, entonces claro, tú ves esto, no, pero eso no es eso, te fijas, o sea, eso es la praxis de Caro, ¿me entiendes? Es una mujer con, ¿me entiendes?, con una historia, con una biografía y un colectivo que hace, y eso se olvida, ¿me entiendes? ¿Y eso qué? Y entonces ahí yo veo otro problema, y que es un problema político, ¿ya? Porque efectivamente, si tú piensas que son estos sujetos colectivos los que producen esos patrimonios, ¿ya?, necesariamente esos sujetos, te fijas, deben tener una participación, ¿ya?, en todo lo que son estos procesos, ¿ya? Y eso no ocurre.
Quiero pasar a otro tema que también está muy en el ADN de la disciplina antropológica, que es el concepto de cultura. Y este concepto de cultura que popularmente puede identificarse también con un registro ilustrado, con las bellas artes, qué sé yo, ha experimentado en las últimas décadas ya una ampliación, ¿cierto?, hacia justamente los territorios en los que tú te has movido con tanta claridad. Es decir, una definición antropológica de la cultura, donde estos, digamos, repertorios de los modos de vida, las cosmovisiones, ¿verdad?, son también parte de... Entonces, mi pregunta, más allá de la dimensión como académica de esa discusión, tiene que ver con cómo eso ha sido transversalizado también en instituciones, en, digamos, el mundo público. Y quiero preguntarte directamente como por cómo has visto tú esa lucha, porque me parece que de alguna parte, en alguna medida, ha sido parte activa de esa visibilización de la dimensión cultural en un sentido amplio, ¿verdad?, antropológico. Sí. Sí, bueno, yo creo que tú tocas ahí una cuestión que es como súper importante y que yo creo que todavía no se supera, que es justamente esta idea de que existe una alta y una baja cultura, ¿ya? O sea, no se supera, ¿ya? Entonces, cuando tú miras, por ejemplo, las mismas nociones de cultura que hay en el ministerio, las políticas y en general, ¿no? Tú lo que observas es esa diferenciación. Entonces, claro, se entiende por teatro, cine, ¿me entiendes?, literatura, etc. Eso es la alta cultura, ¿me entiendes? Todo lo otro, ¿me entiendes?, es como, bueno, sí, unas artesanías, la gente que hace cosas. Entonces, esto tiene que ver con una manera de entender justamente el concepto de cultura y que no tiene nada que ver como nosotros hemos tratado e intentado trabajarlo, digamos, ¿no es cierto?, que está vinculado justamente a los modos de significación del mundo, ¿no? Y modos de significación del mundo tenemos todos, y unos compartimos, otros no compartimos, pero hay generalidades, ¿no? Y entonces esa lucha es la lucha que yo creo que hemos dado, digamos, a algunas personas, ¿me entiendes?, por decir, oye, ya, o sea, cortemos el escándalo, ¿me entiendes? O sea, si no miramos esto otro, de verdad que además, esa diferenciación entre alta y baja cultura produce y ha producido en Chile, digamos, y reproduce desigualdades, ¿ya?, e ignorancias tremendas, ¿no? Tremendas. Delante estamos hablando de Rapa Nui, que significa una ariki. Uno dice, bueno, más allá de los comillas folclórico que esto puede sonar, ¿qué tengo claro? ¿Por qué yo tengo que conocer esas significaciones? Son significaciones, son representaciones, que están vinculadas a algo mucho más profundo, ¿ya? Mucho más profundo, ya que decir simplemente somos clase, somos comunidad, ¿no? Somos sujetos, somos seres humanos, ¿no?, que compartimos, ¿ya?, este lenguaje. Y si yo ignoro eso, ¿ya?, si yo lo ignoro, bueno, la verdad es que lo que estoy haciendo es crear un mundo de diferencias desiguales. Diferencias desiguales. Eso creo que es algo muy importante. Entonces, claro, por un lado tenemos un déficit en Chile, ya, muy profundo, y lo veo también en otros países, quizás no tan fuerte en otros países de nuestro vecindario, pero acá tremendo, porque este juego de lo ilustrado, este juego de lo blanco, de etcétera, todas esas cosas que sabemos, nos lleva ya a una ignorancia total, porque tampoco tenemos plenamente incorporado eso ilustrado, ¿ya? O sea, esa es una... Y segundo, ya tenemos un desprecio profundo por estas otras, ¿no es cierto?, porque estas otras formas que no consideramos cultura, ¿ya? Porque entendemos que cultura es eso, esas escrituras, esas cosas, ¿no? Está claro este diagnóstico un poco de, por un lado, cierta precariedad, cierto abandono, decías tú, ¿verdad?, que tiene que ver con las instituciones o con Chile, ¿no? Esta metáfora un poco de ese estado de descuido de algunas cosas. Entonces, me pregunto, a partir de lo que tú dices, ¿cuánto de ello tiene que ver con esto cíclico, atávico, que tú mencionabas como casi que estuviera en nuestra esencia nacional? ¿Y cuánto tiene que ver con que no esté siendo tomado el relevo
que esa transmisión no esté llegando a unas manos que la valoren y que la quieran posicionar. Entonces quiero con esta introducción pasar a la pregunta de quizás las nuevas generaciones, como un poco cómo ves tú este recambio en los ámbitos patrimoniales, culturales, intelectuales, y qué pasa con estas nuevas generaciones respecto a estos temas. Bueno, yo creo que ahí el tema de la transmisión es fundamental, digamos. Cuando nosotros hablamos precisamente de patrimonio, estamos hablando de algo que se entrega, pero se entrega de una manera, con un lenguaje, ¿no? De una determinada forma. Entonces yo creo que hay fallas. O sea, yo creo que hay fallas en esa transmisión y hay distintos espacios, digamos, institucionales, no institucionales, familiares, etcétera, en los cuales se debe producir esa transmisión, y creo que ahí ha habido también un gran déficit, ¿no? Y nuevamente voy a volver a los temas de la historia porque claro, la pregunta es cómo se transmite una historia, ¿no? Y una historia ya sea nacional, sea personal, sea familiar, etcétera. ¿Cómo se cuenta? ¿Qué es lo que se dice, ¿no? Y pienso que en Chile ha habido algo, y eso creo que hay que darle vuelta, porque tal vez pueda tener que ver con la dictadura, pueda tener que ver con muchas cosas, donde ciertos relatos oficiales también fueron como clausurados, ¿no? No obstante esa clausura, ciertas formas de transmisión siguen funcionando, que a nosotros a veces pueden parecernos incluso medias desagradables, no nos gustan, como por ejemplo el rodeo, como por ejemplo las personas que bailan cueca, a pesar de que ahora la cueca empezó a tener nuevos significados, no era esta cosa, digamos, clásica, folclórica del ballet, no sé qué, no sé cuánto, sino es que empieza la cueca chora, hay ahí, yo diría que ahí en la cueca como tal, si uno pudiera leer ya una buena y positiva, digamos, manera en la cual ese patrimonio de esos cuerpos que bailan en Chile se transmite, ¿ya? O sea, creo que ahí es. Pero, por ejemplo, hay cosas que han quedado relegadas también desde otras posiciones, como, insisto, el rodeo, que es algo que tendríamos que darle mucha vuelta, porque es lo que significa eso. Entonces ahí sí tú ves, y tú vas al campo y tú vas a la cuarta región y vas, o sea, es decir, los clubes de rodeo. Creo que la mayor asociatividad de Chile, que es un país que tiene un déficit de asociatividad, está en los rodeos, ¿ya? O sea, hay alrededor de, no sé, no te puedo decir el número, pero creo que son como 3.000, 4.000, no sé qué, agrupaciones, ¿ya? De rodeo en Chile. Entonces eso nos hace preguntarnos, digamos, por algo que ocurrió respecto a lo que era la bandera, a lo que eran ciertos símbolos, ¿no? Patrimoniales también, ¿no? Que nos identificaban, y que ocurre, ¿no es cierto?, que en dictadura empieza a pasar efectivamente que esos símbolos se asocian a determinado tipo, ¿no es cierto?, de formas autoritarias, políticas, ¿no? Militares, ¿no? Entonces empieza a generarse ahí. Y ahí se provoca un desacople, ¿ya? Un desacople en esa transmisión. O sea, ¿y qué transmitimos? ¿Y qué decimos? ¿Y qué es Chile? Más allá del partido de fútbol, de estas barras, que bueno, se las podemos tocar después, porque, en fin, ya, más allá de eso, ¿no es cierto?, de los cóndores, estos que hacen cosas espantosas en los partidos, ya, más allá de eso, digamos, ¿qué es? ¿Qué es esto chileno, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ahí yo digo que hay una falla en esa transmisión, porque claro, empieza a decirse, bueno, nosotros lo que tenemos que transmitir es justamente esta ruptura, ¿no? Esta ruptura con esta, comillas, tradición democrática, ¿ya? Y entonces, ¿qué? O sea, y éramos entonces solo esa tradición democrática. O sea, volvemos a todos esos otros elementos que nos han constituido, pero que no los vemos, no los leemos, no nos interesa, ¿ya? O, entonces, se adosan determinado tipo, ¿no es cierto?, de ideologías, ¿ya?, algunas manifestaciones, y por lo tanto entonces de repente quedamos con nada. O sea, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es? Entonces yo me pregunto, ¿qué precisamente es lo que se está transmitiendo? O sea, ¿qué es
lo que nosotros entendemos como un legado o no. Hoy día a veces es complejo, existe este feministómetro, ¿no? De quién es más feminista, quién es legítimamente tal. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco tu historia con esa sensibilidad feminista y con cómo también se convierte en un área de investigación y de búsqueda. Sí, y mira, y eso tiene que ver también con las biografías, digamos, obviamente. Bueno, mi madre, mis tías, mis abuelas, todas eran mujeres que trabajaban, ¿no? Eran profesoras. Entonces a mí yo nací en un mundo en el cual este tema del trabajo, digamos, extra, ya no fue nada extraño, digamos, ¿no? Entonces eso a mí me marcó mucho también para leer y para entender, digamos, ¿no? De que tampoco podíamos calzarnos con justamente algunas miradas teóricas, digamos, ¿no es cierto?, en los cuales, por ejemplo, el tema de la opresión ya era un tema universal, digamos, ya, y estaba jodida porque no te podías salir de eso, digamos. Pero yo en realidad veía a estas viejas que se habían salido y que estaban bastante contentas con las lucas, digamos, que traían a la casa, y a la vez eran madres, y a la ¿entiendes? Vivían todo eso. Ya no quiero decir que sin problema, porque obviamente digamos que siempre están ¿cómo se llama? Posiciones subalternas, todo lo que sabemos. Pero bueno, eso es muy importante, digamos, desde el lugar en el cual yo hablo. Y luego, entonces, claro, me tocó afortunadamente, digamos, este momento dictatorial, que alguien podría decir que horror, ¿no? Pero yo digo afortunadamente, porque nos abrió, digamos, a mirar las cosas de otra manera. Y yo tenía, como te contaba al inicio, digamos, para mí Simone de Beauvoir había sido un descubrimiento muy potente, y bueno, fui derivando, digamos, a lo que era el movimiento feminista, digamos, en Chile, que en ese minuto estaba también muy anclado en las ONG, ¿no? Y entonces había que trabajar ya por construir un tejido social, por reconstruirlo, ¿no?, en este mundo que era un mundo campesino, un mundo indígena, etc. Bueno, y entonces claro, yo me crié en un tipo de feminismo ya muy distinto, ya al que existe, digamos, ahora en las nuevas generaciones, y muy cuestionador de todo. ¿Te fijas? O sea, incluso cuestionador de sí mismo, ¿ya? Constantemente yo también tuve la fortuna de trabajar y de discutir, conversar con Julieta Kirwood, ya, de la cual aprendí pero un kilo, y una de las cosas más importantes justamente eran esas sospechas, ¿ya? O sea, sospechar hasta, ¿me entiendes?, de esta manera en la cual estábamos mirando, cómo entendíamos el feminismo, qué pasaba en América Latina, ¿te fijas? O sea, había ya esa pregunta que ahora es, descolonicemos el conocimiento, todas esas cosas ya estaban dadas ahí, ¿no? Y estaban como preguntas, y estaban también como investigación y como acción. Y esa es una cuestión súper importante, porque siempre fue de la mano, ya, lo teórico, ya, con lo que era la acción. O sea, entonces claro, nosotros instalamos, y éramos herederas, obviamente, y la Julieta lo estudió mucho, éramos herederas de las otras viejas, digamos, que habían hecho posible, ¿no?, que nosotros tuviéramos ese discurso. Entonces claro, vivo en esa y además, te fijas, en un feminismo que es un feminismo popular, ¿ya? Un feminismo que tiene que ver con las mujeres de las poblaciones, con las campesinas, etc. Entonces, eso también marca, ¿no? Marca muy fuertemente porque todas estas ideas, ¿no?, de la interseccionalidad, de todas estas cosas que ahora están muy de moda, ya se leían y se vivían, digamos, en ese minuto, ya sin seguramente teorizar, ¿no? Pero se vivían. Y ahí sí, y volvemos a la transmisión, había ya muy fuertemente una transmisión de lo que eran las genealogías de las mujeres, ya, que en Chile, en América Latina y a nivel global, digamos, habían ya escrito, habían pensado, habían reflexionado. Entonces, nosotros nos criamos en un mundo feminista, te fijas, que no era un mundo ombliguista, ya, y que precisamente lo que quería ya era siempre saber, ya, de esas genealogías. Siempre, constantemente. Pero ¿de dónde viene esto? ¿Quién era esta vieja? ¿Quién era la Cafarena? ¿Quién era la otra? ¿Me entiendes? ¿Qué hacía? ¿Qué dijo? ¿Qué escribió?
chuta, saquemos sus libros, ¿me entiendes? Viene la democracia, ¿ya? Y entonces, claro, ahí empieza un fenómeno, te fijas tú que ya empieza este movimiento feminista, se disemina en muchos cuerpos distintos, quedan como, yo diría, estancados en muchos casos, digamos, y una parte se va a las universidades, y ese ya también es un fenómeno, digamos, que sería para analizarlo en un seminario, digamos, pero se va a las universidades, se va al Estado. Y entonces empieza a emerger este feminismo de Estado que ya construye un determinado tipo de discurso relacionado a las políticas, digamos, públicas. Y entonces eso ya empiezan a pasar otras cosas, digamos, más complicadas. Y luego, yo diría, toda la emergencia, digamos, de lo que se llaman los feminismos digitales, ¿ya? Donde entonces ya los fenómenos son muy distintos, digamos, a los cuales nosotras vivíamos. Y yo creo que ahí, nuevamente vamos a volver al tema de la transmisión, yo creo que algo ocurre, y eso habría que analizarlo, te fijas, donde la transmisión de lo que es esa historia feminista ya a las nuevas generaciones se produce extrañamente, ya, porque en algunos casos sí, en otros no, hay un quiebre, ya, y entonces hay como nosotros decimos, claro, cosas muy importantes que están vinculadas a la violencia, que yo creo que eso sí hay que rescatarlo porque es hacer visible de manera más potente, digamos, ¿no? Algo que antes estaba y estuvo presente, pero que no tenía la relevancia que tiene ahora, y empiezan a emerger estos fenómenos que están vinculados a también una mirada individualista, diría yo, muy individualista, en relación a lo que a mí me pasa, a lo que a mí me hacen, ¿ya? No como un fenómeno, te fijas, que tiene que ver con una estructura. Una estructura, podemos llamarla, no sé, a mí no me gusta mucho el concepto de patriarcado, porque creo que está muy cargado, digamos, y de repente está diciendo cosas en el sentido común que no tienen que ver, pero yo diría una estructura androcéntrica ya que nos domina, que nos gobierna, y que estas generaciones han colocado, digamos, ¿no? como punto clave. Ahora, también eso tiene una cuestión negativa, buscarla, porque claro, porque si solo, ¿me entiendes?, me leo en la violencia, si solo me leo como víctima, que era justamente una de las cosas y las grandes interrogantes, ¿no es cierto?, del feminismo nuestro antiguo, digamos, histórico, que era precisamente, si yo soy víctima, estoy jodida, digamos, no tengo cómo, ¿ya? ¿Qué capacidad de agencia tiene una víctima, ¿no? Entonces, creo que se ha llevado demasiado, digamos, hacia ese lugar y no, ¿me entiendes?, a un cuestionamiento de una estructura de violencias, ya que no solamente son las violencias contra las mujeres, ya, o sea, las violencias contra las mujeres son un síntoma, diría yo, tremendo, ya, de otras violencias que nos construyen, ¿no? Pero no solo y no todo es violencia. ¿Ya? Entonces, eso es que creo que hay un problema ahí a conversar, digamos, ¿ya?